Este día estaremos mirando el libro de Mateo, continuamos nuestra serie en el Evangelio de Mateo y quiero invitarlos a que busquen en su Biblia, en el libro de Mateo capítulo 22. Estaremos dando lectura a los versículos 34 al versículo 40. Mateo 22, versículos 34 al 40. Y como mencionó el pastor Willy hace un momento atrás, que hoy es el Día del Amor. En algunos países se conoce como el Día del Amor y Amistad o el Día San Valentín. Y antes de leer el texto, quería hablar un poquito de esa historia, que creo que va justo con lo que vamos a ver hoy. Dios en su providencia nos ha traído hoy a ver y hablar sobre un tema que yo creo que es muy importante. De hecho, es el fundamento de nuestra fe y es amar al Señor tu Dios. Ese es el título del sermón de este día, se llama Amar al Señor tu Dios. Pero la historia de San Valentín realmente es más mito que realidad. Hay muchas historias, aproximadamente hay 3 o 4 diferentes historias acerca de San Valentín. Una de esas historias que encontré, creo que es la más verdad en los libros históricos. Esta es la que más los historiadores dicen que es la correcta, pero realmente no sabemos. Pero me gustaría darle un poquito de historia para que vean quién era este hombre. Era un obispo de una iglesia en Terni, que era cerca de Roma. Y él era un obispo en el siglo III, en el año 200. Fue martirizado en el año 269 o 270. Lo que sabemos de él es que él fue un predicador fiel del Evangelio. Y una de las personas a quien él le predicó era Claudio, y Claudio II. Y si ustedes saben su historia, saben que Claudio II era el emperador más anticristiano que había durante esa época temprana de la iglesia. De hecho, él dicen que hasta peor que Nerón era él, en cuanto martirizó miles de cristianos. Y uno de ellos era San Valentín, o Valentín, el obispo de Terni, que es cerca de Roma. Fue martirizado en el año 269, supuestamente en el 14 de febrero. Y él fue torturado grandemente y finalmente decapitado por haberle predicado el Evangelio a Claudio. Y como dije, hay muchos mitos más, pero esta es la que es más aceptada como real. Y obviamente el día de hoy tiene un enfoque en el amor. Entonces, ¿cómo? Entonces tenemos este hombre que no parece que tener nada relacionado con el amor. Están honrándolo y dándole a él crédito por un día como hoy. Bueno, porque él habló de algo que es el símbolo o lo que es la representación de lo que es el verdadero amor y es el Evangelio de Jesucristo. Al ser un predicador fiel del Evangelio, vemos que él estaba proclamando lo que es el verdadero amor. Y algo que me pregunto yo mismo es, ¿qué llevaría a un hombre a entregar su vida por el Evangelio? Además de predicarlo, pero ¿qué llevaría a un hombre dar su vida, entregar su vida, sabiendo que va a morir por causa del Evangelio? Mi única respuesta que tengo, honestamente, y no porque es el título de hoy, es amor a Dios. Amor a Dios es lo fundamental de la vida cristiana. Es el ABC del cristianismo. Muchos quieren hacer muchas cosas grandes por la fe, pero lo más básico, lo más fundamental de la fe cristiana es amor a Dios. De hecho, nuestra adoración es la expresión de nuestro amor hacia Dios. Nuestro amor a Jesucristo nos lleva también, además de amar a Dios, también nos lleva a amar al prójimo. Y hoy vamos a ver cómo estos dos están sumamente conectados.
Así que si tiene su Biblia ahí, digan amén conmigo, ya que no los puedo escuchar, pero que sus vecinos lo escuchen allí en sus casas. Dice así la poderosa palabra de Dios. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Acompáñenme a orar para que el Espíritu de Dios nos lleve a toda verdad. Padre, venimos al trono de gracia y comprendemos y entendemos que si tu Espíritu no nos ilumina y no nos ayuda a entender lo que vamos a exponer en esta mañana, en vano estamos haciendo esto. Entonces te rogamos, oh Santo Espíritu, que tú nos dé a nosotros entendimiento de ver qué es lo que este texto está diciendo y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Y así honrarte, glorificarte y amarte, el único Dios vivo y verdadero, nuestro trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que hoy en este día podemos comprender un poco más de la urgencia y necesidad de amarte a ti, porque, como cantamos hace un momento, tú nos has amado primeramente a nosotros. Hágalo, Señor, hoy. Y si alguien que está escuchando o viendo este mensaje todavía no ha puesto su fe en Cristo Jesús, que este día sea el día de salvación y que puedan comprender un poquito sobre este gran amor que tú has dado por medio de Jesucristo para salvar a pecadores. Haz tu obra hoy, Señor. Te rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo que vemos aquí son dos cosas claras en estos textos. Primero vemos el primer y grande mandamiento que encontramos en los versículos 34 al 38. Pero también vemos en los versículos 39 y 40 el segundo mandamiento, que es igual al primero. Vamos a ver primeramente en los versículos 34 y 38 el primer y grande mandamiento. Pero todo esto comienza con una última prueba en versículos 34 y 36. Como ustedes saben, los fariseos, herodianos y los saduceos hicieron todo esfuerzo posible para atrapar a Jesús en dos ocasiones para ver si él caía en su trampa. Pero sabemos que Jesús, como el buen campeón que es, pudo derrotarlos a ellos. De hecho, los hizo ver a ellos como ridículos de hacer estos tipos de preguntas hacia ellos, hacia Jesús, sobre primeramente el impuesto, la cual vemos que Jesús, como él contestó, fue fantástico. Y luego preguntando sobre la resurrección y cómo él respondió a ellos acerca de la resurrección. Cosas que ellos en estos dos diferentes campos de líderes religiosos no creían en las preguntas que estaban haciendo. Sin embargo, Jesús los responde de una manera que los tiene maravillado a la gente. Y aquí vemos otro ejemplo. Fariseos buscan otra oportunidad para atrapar a Jesús. Y se reúnen esta vez, porque ya saben, Jesús había callado a los saduceos, por lo tanto, ellos se reúnen y dicen: vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos atrapar a Jesús. Y ellos buscan un intérprete de la ley y lo envían a él para ponerle a prueba. Ahora, este intérprete de la ley es una persona que es un experto en la ley. Él entiende la ley, él ha memorizado la ley. Y él es la autoridad en Israel para interpretar lo que dice la Escritura. Y particularmente, en este caso, la ley. Hoy día nosotros tenemos a alguien que es un intérprete de la ley. Eso se conoce como un abogado. Su función es poder explicar
lo que cada detalle de la ley está diciendo. Así que este intérprete de la ley, la cual es la autoridad en Israel, va donde Jesús y le hace una muy buena pregunta. Noten el versículo 36. Ahora, entendemos que las intenciones eran para atrapar a Jesús. Eso lo sabemos. Pero no podemos descartar que la pregunta era muy buena. Tenía un tono polémico, pero era una muy buena pregunta. ¿Cuál es el grande mandamiento de la ley? Los judíos tenían una distinción entre las leyes. Ellos tenían leyes que eran grandes y leyes que eran pequeñas. Algunas leyes eran pequeñas y no tenían una pena tan fuerte, no tenían un castigo tan fuerte. Tenían otros que eran grandes y si ellos violaban estas leyes, le podía costar la vida. Entonces ellos veían eso como algunas leyes grandes que tenían grandes consecuencias y tenían leyes pequeñas que tenían pocas consecuencias. Ahora ustedes se pueden imaginar cuál era el énfasis de los judíos en cuanto a las leyes. Obviamente, las leyes grandes. Que nadie quiere morir, así que ellos hacían más esfuerzo en las leyes grandes. ¿Cómo hacemos hoy día? No hay nada diferente de lo que hacemos hoy día. Ellos, de hecho, los líderes religiosos daban importancia a leyes también que les favorecía a ellos para manipular al pueblo y convencerlos para que les convenía a ellos que los siguieran a ellos. Y como yo les dije, esto no es nada nuevo bajo el sol, esto es un comportamiento muy humano. Permítanme darle algunos ejemplos para ayudarlos a ver que nosotros somos iguales o peores quizá que los mismos fariseos. Padres, para manipular a veces a los hijos, usan algunos mandamientos específicos para poner un sentido de culpabilidad sobre sus hijos. Nosotros hacemos eso, todo padre hace eso. Hijo, si tú sigues haciendo eso, va a hacer a Dios llorar. Entonces, para que el padre se vea como el bueno, mira, si tú sigues haciendo eso, hijo, Dios va a llorar, le va a hacer sentir mal. Estamos haciendo lo mismo que los fariseos, usando la ley para manipular al niño. Otro ejemplo también. Nosotros damos más importancia a algunos mandamientos que a otros. Es que, por ejemplo, alguien dice, yo sé que a veces yo miento, pero por lo menos yo no mato a nadie. Otro ejemplo. Yo sé que yo tengo problemas con la pereza, o al buen puertorriqueño, un vago, pero no soy un mentiroso. Damos más importancia a algunos mandamientos que a otros. Ahora, es verdad que la Biblia sí demanda obediencia de nosotros. Eso es una realidad. Tú no puedes leer la Biblia sin ver que la Biblia no da sugerencias. La Biblia manda a que nosotros obedezcamos lo que dice las Escrituras. La Biblia no habla en términos de sugerencia. La Biblia habla en términos que haz esto y en algunos casos vas a morir. Por lo tanto, podemos nosotros saber y concluir que la Biblia sí tiene unas demandas de nosotros y que damos nosotros más importancia a algunos mandamientos que otros. Pero hay una realidad aquí. La pregunta que hizo el intérprete de la ley es una pregunta válida. ¿Cuál es el mandamiento, el gran mandamiento de la ley? Y aquí es donde Jesús va a brillar. Dice el versículo 37. Jesús le contesta. O lo que le contestó con Deuteronomio 6. Donde se conoce como el Shema. Shema significa en el original, oye. Y si ustedes buscan un momento en Deuteronomio 6, ustedes van a ver cómo Moisés, hablándole al pueblo, Deuteronomio es una repetición de la ley,
Y aquí vemos Moisés hablándole al pueblo a través de todo este libro como un recordatorio de todos los mandamientos que había dado. Y en el capítulo 5, él da los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5. En el capítulo 6, él le habla a los judíos dando unas exhortaciones finales y él le dice lo siguiente, versículo 1, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumpla en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha versículo 4. Escucha o oye, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora, los judíos entendían el contexto de Deuteronomio. Ellos entendían, ellos sabían, y eso era algo que decían una y otra vez en el pueblo. Ellos conocían muy bien lo que Jesús había dicho. Esto no es nada nuevo para ellos. De hecho, el hecho que Jesús lo citó de Deuteronomio, Él está dando fuerza acerca de de la pregunta que hizo el intérprete de la ley. Le está dando una fuerza mayor para mostrarle que lo que dice la Escritura en esta sección es el mandamiento más grande y es el primer mandamiento. ¿Qué es lo que este mandamiento nos dice a nosotros? Que Dios es exclusivo. Note que dice, es nuestro Dios, tu Dios. No que hay otros dioses, pero el Dios verdadero es uno y es nuestro Dios. Y esto es importante porque el resto dice, amarás al Señor tu Dios. La ley o los mandamientos se resumen de una manera, amar al Señor tu Dios. Los primeros 4 se resumen con esta declaración, amar al Señor tu Dios. Cuando se usa la palabra Señor y Dios, está dando énfasis que Él es maestro, que Él es maestro soberano sobre todo. Mi amor debe ser dirigido hacia Dios primeramente y luego al hombre. Esto es lo que nos está diciendo este texto. El ser humano tiene una naturaleza de amar. Y el objeto de nuestro amor no son cosas. Eso es violación del primer mandamiento. Bueno, perdóname, del segundo mandamiento. Tampoco a falsos dioses. Ese es el primer mandamiento. Pero mi amor debe ser dirigido hacia el Dios vivo y verdadero. Ahora, Juan nos ayuda a nosotros y nos explica con gran detalle lo que es amar a Dios. Dios muestra su amor por medio de Jesús. Y si ustedes buscan 1 de Juan, capítulo 4, vamos a mirar varios textos en el capítulo 4. Lo primero que notamos en el versículo 8 y 9 es lo siguiente. El apóstol Juan dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Escucharon eso? En esto se manifestó, se mostró, se declaró el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él.
Dios no solamente revela que Él es amor, Él lo demuestra o manifiesta enviando a Cristo a morir por pecadores y darles vida eterna. Pablo, enseñando en Efesios 2, 1 al 3, muestra cuán depravados somos, amando al pecado, andando en la corriente del mundo. Somos hijos del diablo, hijos de desobediencia y corriendo tras pasiones. Ese es nuestro estado sin Cristo. Pero vemos después en el versículo 4 y 6 de Efesios 2, como Pablo dice estas dos maravillosas y grandes palabras. Escucha, pero Dios. Esta es la pausa máxima de la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Pero aquí viene una pregunta. Todavía no hemos hablado de nosotros amar a Dios. Tenemos que primero ver cómo Dios ama. ¿Por qué? Perdóname, ¿cómo puede Dios amar al rebelde, depravado y pecador? Porque Dios es amor. Ahora mismo Dios invita a pecadores a creer en Cristo para la salvación de su alma. Eso es amor. Dios puede haber rechazado, pues él tiene todo el derecho de rechazarnos a nosotros en el estado que estamos, pero Dios se deleita en salvar a pecadores. ¿Reconoces que has pecado contra Dios? Yo te pregunto, ¿qué te impide ahora mismo poner tu fe en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que es tan maravilloso y bueno que tú no quieres dejarlo para seguir a Cristo Jesús, el cual ha sido la demostración de Dios en su amor? No solamente vemos eso, que Dios es amor, pero vemos que el que es de Dios ama. Esto es como una fórmula. Dios es amor, y el que está en Dios, el que es de Dios, vemos en capítulo 4, versículo 16 de Primera de Juan, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En otras palabras, porque Dios nos ama, nosotros podemos amar. Tú y yo no tenemos la capacidad de poder amar correctamente a Dios si Dios primeramente no nos ama a nosotros. Y Él amarnos a nosotros, ahora podemos. Hemos sido capacitados por medio de Dios en Cristo y por su Santo Espíritu de poder amarlo a Él. Entonces, ¿por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Capítulo 4, versículo 19 de Primera de Juan. Entonces vemos el que ama, primeramente vemos Dios es amor, el que está en Dios ama, y amamos porque Dios nos amó primero, pero el que ama obedece. Capítulo 5, versículo 3 de Primera de Juan dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos son la expresión de nuestro amor a Dios. Primero, dice, no tener otros dioses. En otras palabras, hay una exclusividad de adorar al único, vivo y verdadero Dios. Yo no puedo tener otros dioses. Hay solo uno, y a Él yo le rindo adoración y alabanza y amor. Segundo mandamiento, no hacer ningún ídolo. En otras palabras, ese mandamiento me dice a mí, Dios es el objeto de mi adoración. No debo tener ninguna cosa
creado que yo tengo como más importante, que yo ame más que al Dios vivo y verdadero. Ni tu casa, ni tu carro, ni tu trabajo, nada que sea físico, creado, debe ser puesto delante de Dios. Mi adoración, el único objeto de mi adoración es el Dios vivo y verdadero. No hay otro más. Tercer mandamiento. No tome el nombre del Señor tu Dios en vano. Este mandamiento nos enseña que nuestra adoración al Dios verdadero es con reverencia, con respeto. Él es santo, santo, santo. Y su característica se muestra en su nombre. Cuando Dios declara su nombre, Él está conectando su atributo, quién es Él detrás de su nombre. Por lo tanto, yo no puedo tomarlo en vano. No puedo tomarlo como vacío. El último es el día de reposo. Debo de adorarlo en el día correcto. Y amados, esto es el ABC de cómo amar a Dios. No es complicado. Es simple. Hasta un niño lo puede hacer. Entonces vemos también la extensión de este amor. Debemos amar al Señor, tu Dios. Pero, ¿con qué? Con parte de mi cuerpo, con parte de mi ser, con parte de mi corazón, con parte de mi mente, con parte de mi alma. A veces, cuando tengo tiempo, cuando me dé la gana, ¿cuándo? ¿Y con qué debo de adorar, amar a este gran Dios que me ha dado salvación en Cristo Jesús? Dice el texto, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahora, hay muchos que creen que aquí Jesús está hablando de categorías del ser humano, y eso no es lo que el texto está diciendo. O sea, que quieren dividir el hombre en tres partes, y eso no es lo que Jesús está haciendo aquí. Y eso no es lo que está haciendo ni tampoco Deuteronomio. Pero lo que está haciendo es que superponen y juntas demanda de que nuestro amor por Dios provenga de toda nuestra persona, todas nuestras facultades y capacidades. Eso dice D.A. Carson en su comentario. En otras palabras, Jesús no está diciendo que el ser humano se compone de tres partes, corazón, alma y mente. Porque si fuera así, entonces, ¿qué hacemos con Lucas 10:27? Que Jesús habla que debemos amarlo con toda nuestra fuerza también. Añade uno más. Eso no es lo que el texto está diciendo. Pero lo que el texto sí está diciendo es que yo tengo un llamado de amar a Dios con todo mi ser, todo lo que soy, con lo más profundo de mi ser y con todas mis acciones. Mi vida ahora es una constante acción de amor hacia Dios, tanto internamente como externamente. Todo lo que yo hago es a causa del amor de Dios. Todo lo que yo pienso es amor hacia Dios. Todo lo que yo siento es amor hacia Dios. Y todo lo que yo hago es amor hacia Dios. Eso es lo que el texto nos está diciendo a nosotros. Debemos estar consumidos completamente en el amor de Dios y amarlo a Él con todas nuestras facultades y con todo lo que nosotros somos, sin reservar absolutamente nada hacia Él. Todo. Mis pensamientos deben siempre estar meditando y reflexionando en el amor de Dios y cómo amarlo a Él. Mis sentimientos están siempre embriagados en amar a Dios. Yo me disciplino en amar a Dios. Noten la repetición.
3 veces la palabra todo. Énfasis dándole a nosotros en la totalidad del ser humano. Entonces, ¿por qué debo amar a Dios con todo mi ser? Bueno, te puedo dar una rápido, porque lo merece. Pero escucha esto. Porque Dios te amó con todo lo que es Él. Si Dios demanda de mí amarlo con todo lo que soy, es porque Dios me amó con todo lo que es Él hacia mí. Piénsalo. Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Juan 3:16, porque tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios dio lo máximo para salvarnos. Dios mostró su amor entregando su Hijo unigénito perfecto para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. ¿Qué más Dios puede dar? Él lo dio todo. Si Cristo es Dios, Él dio todo, todo lo dio en Cristo. Y no reservó absolutamente nada. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a reservar amor hacia Dios? Entregamos todo nuestro amor a Cristo, nuestro Dios, porque Él se entregó por completo por amor a nosotros. Y amar a Dios con menos que todo nuestro ser es una demostración de ingratitud, arrogancia y honestamente falta de amor. Algo menos que todo es indigno de quién es Él y lo que Él ha hecho. Yo creo que todos somos culpables de reservar en nosotros mismos amor hacia otras cosas más que al Dios vivo y verdadero. Todos somos culpables de ese grave y gran pecado. El ABC del cristianismo es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El amor de Dios es un amor que tomó iniciativa. Es un amor que salva, es un amor que nos sostiene. Dice Romanos 8, 37, 39, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es digno de ser amado y merece ser adorado. ¿Por qué yo me dedico a orar, leer, estudiar la Biblia, reunirme en la iglesia, adorar, confiar en los medios de gracia que Dios nos da? ¿Por qué yo hago eso? Porque amo al Señor mi Dios. El gran motivo, la razón motivador, el factor motivador de adorar a Dios es amarlo a Él y ser amado por Él. Por eso los mandamientos de Dios no son gravosos. Por eso no son gravosos. Es un deleite expresar mi amor hacia el Dios verdadero, obedeciéndolo en su palabra.
es un sacrificio de alabanza hacia Él. Me hace bien y glorifica a Dios, el cual me amó primeramente a mí en darme salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Y cómo me atrevo yo a decir que los mandamientos de Dios son gravosos? Ahora hay un segundo mandamiento que tiene igual de peso que el primero. Noten el texto, Jesús rápido. Él no pierde tiempo en decir el segundo. Dice el versículo 38, este es el grande y primer mandamiento. Y después dice el versículo 39, y el segundo. Sin parar, esto es sin dar una pausa. Él está rápido diciendo, por si acaso este hombre quiere pararlo allí y decirle, espérate, tiene razón. No, él sigue. Él sigue este argumento. No solamente ese es el primer y grande mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, pero el segundo es semejante a este. Tiene el mismo peso, igualdad que el primero. Es segundo no porque es menos, es segundo porque es derivado del primero. Viene del primero. Sin el primero no se hace el segundo. Pero el segundo demuestra que el primero es activo en mi vida. Entonces la consecuencia de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la evidencia, fruto, la real razón que yo estoy amando a Dios? Cuando amo a mi prójimo como a mí mismo. Tú no puedes vivir la vida cristiana en una isla aparte sin nadie. Tú no lo puedes ser en tu oficina encerrado. Tú no puedes serlo a solas. El amor de Dios se expresa, se muestra amando al prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, Jesús nos define quién es nuestro prójimo primeramente. En la parábola del buen samaritano, Él nos dice que son la gente que nos rodea dentro y fuera de nuestro círculo de influencia. Permítame ponerlo más específico para la iglesia. Amar a tu prójimo es amar a tus hermanos en Cristo. Amar a tu esposa, si eres casado. Amar a tu esposo, si eres casada. Amar a tus hijos. Amar a tu compañero de trabajo. Amar a tu compañero de escuela. Y amar aún a tu enemigo. Eso es amor al prójimo. Y esto, nada menos que eso, sería aceptable. Tú no puedes amar en pedazos. Yo voy a amar a mi esposa, pero mis hijos son terribles. Yo voy a amar a mi familia, pero la iglesia, esto está lleno de hipócritas. Yo no puedo amarlos a todos ellos. Yo amo 2 o 3. El pastor Tony todo el mundo ama. Y que no hay dificultad en amarlo a él, pero Pastor Julio, olvídate de él. A ese sí que no. Pastor Willy menos. Amar al prójimo es amar a los de adentro que están en mi círculo de influencia y los de afuera. Y nada menos que eso es cumplir con este mandamiento. Es la expresión de obediencia. Pablo explica en Romanos 13, 9 al 10. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Yo le dije que hay 10 mandamientos
que se ve en Deuteronomio 5, que se ve en Éxodo 20. Los primeros 4 es nosotros amando al Dios vivo y verdadero, pero los últimos 6 es nosotros amando al prójimo. ¿Cómo amo al prójimo? La Biblia nos enseña. Honra a tu padre y tu madre. ¿Estás haciendo eso? ¿Estás honrando a tu padre y tu madre? Es que tú no entiendes quién es mi padre. Tú no sabes el daño que ha hecho mi padre. Eso no significa acéptalo. Eso no significa que estás de acuerdo con sus acciones. Dice, hónralo. Reconozca quién es Él. Entienda lo que Él ha sido llamado a hacer. Para bien o para mal, todos nosotros somos llamados a honrar a nuestro padre y madre. Segundo es no matar. Yo estoy bien ahí. Un check para no matar. Bueno, pero Jesús nos dañó a nosotros lo que nosotros creemos que significa este texto. Y uso la palabra dañar, un término bueno, no malo. Dice que si tú hasta odias a tu hermano, ya lo mataste en tu mente, en tu corazón. Por lo tanto, ¿tú odias a alguien? ¿Tienes odio a otra persona? Ya lo mataste en tu ser. Eso no es amar al prójimo. No cometer adulterio, en otras palabras, es para el casado mantente fiel a la mujer que Dios te ha dado. A la casada mantente fiel al hombre que Dios te ha dado. Al soltero, no mires a ninguna mujer como tu esposa hasta que te cases. Ninguna mujer está para ti hasta el día que ustedes se casen. No debe desear otras mujeres, no debe desear estar con otras, no debe desear cosas ilícitas. Huye del pecado sexual. Próximo mandamiento, no hurtar, o sea, no robar, no quitar algo de otra persona que no es tuyo. No dar falso testimonio contra tu prójimo. Eso no es mentir, no acusar a alguien de algo que no hicieron. Finalmente, no codiciar nada de tu prójimo. Matar la codicia. Codicia es desear algo. Ya va de lo adentro, es querer algo que no te pertenece a ti. El amor al prójimo es la expresión de amar a Dios. Y nosotros hacemos estas cosas, estos mandamientos, otra vez, no porque son gravosos, porque no es porque es gravoso, sino porque es la expresión de mi amor hacia Dios y hacia el prójimo. Es la manera de yo amarlos a ellos correctamente. Dice el apóstol Juan, una vez más, primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Permítame darle unos ejemplos de cómo amar, algo más práctico de cómo amar a tu prójimo como a ti mismo. Hoy día posiblemente está cayendo una tormenta de nieve. Todo el pronóstico apunta a esa realidad. ¿Por qué tú no abres tu hogar para aquellos que quizás se le va la luz y no tienen manera de cómo calentarse? Eso es amar a tu prójimo. Evangelismo, hablarle del evangelio a otro es una expresión de amar a tu prójimo. Discipulado, enseñarle a otro la palabra de Dios y cómo vivir la vida cristiana. Eso es lo fundamental del discipulado.
Yo sé que a veces eso nos incomoda. Yo sé que hay cosas que queremos hacer en la vida. Tenemos el día ya lleno de muchas actividades y romper esa actividad para pasar una hora con alguien, para enseñarle la escritura, puede sonar como algo inconveniente, pero es una expresión de amor a mi prójimo. Y yo les llamo la atención a los hombres, primeramente, a los padres y esposos en el hogar, que tu primer trabajo y función es discipular a tu esposa y debes sacar tiempo para hacer eso. Ya sea de manera informal o manera formal, cómo discipularla, hágalo, debe de hacerlo. Y te extiende hacia otros. Otra manera es el banco de alimentos. Siempre necesitamos ayuda para poder repartir comida. Es una oportunidad para poder ver gente que están con necesidad, orar por ellos, hablarle de Cristo, darle algunos alimentos. Otro es practicar los unos a otros en la iglesia. Permítame leerle algunos, unos a otros, de las Escrituras. Dice, primeramente, acéptense unos a otros, amonestarse unos a otros, cuídense unos a otros, sírvense unos a otros, sean amables unos con otros, perdónense unos a los otros, sométanse unos a otros, enséñase unos a otros, confórtense unos a otros, estimular al amor y buenas obras unos a otros. Estas son algunas maneras muy prácticas de cómo expresar el amor hacia el prójimo. Y hay muchísimo más. Pero la clave detrás de esto es cómo a ti mismo. ¿Cómo tú quieres que la gente te trate a ti? Trata a tu prójimo. Si tú quieres comida, tú debes considerar a tu prójimo. Si te gusta estar en un lugar caliente, en un lugar donde hay calefacción, considere tu prójimo también. Si te gusta que te hablen con palabras de exhortación, exhorta a otro. Como a ti mismo. Si el gran mandamiento es amar al Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo, vemos entonces aquí lo que el Señor nos muestra es lo más básico de la fe cristiana. El grande mandamiento se comienza a cumplir con, primeramente, arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Cristo. Esto no comienza al azar, esto comienza arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Yo te pregunto hoy, ¿tú percibes el amor de Dios en Cristo Jesús? Yo te ruego por amor a Jesús que ahora mismo, ahí donde tú estás, que te arrepientas de tu pecado y pon tu fe en que Cristo es el único que te puede salvar. Pero vemos que también detrás de esto, porque fallar un mandamiento es fallarlas todas. Y si fallamos en esta, hemos fallado en todas. Pero Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y nos da la oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Yo le ruego por amor a Jesús que hoy tú entiendas que el amor hacia Dios demanda todo tu ser. Y el amar al prójimo demanda amarlo como a ti mismo. Y sin Cristo tú no puedes hacer eso. Así que te suplico por amor a Jesús que hoy tú vengas hacia Él en arrepentimiento y fe.
Padre, venimos a tu trono y te damos gracias por Cristo. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, que claramente vemos tu amor en tu palabra. Vemos nuestra necesidad, vemos que realmente nosotros no podemos amarte aparte de Cristo. Por lo tanto, necesitamos a Cristo Jesús, que sea nuestro Señor, que sea nuestro Salvador, para entonces sí poder amarte correctamente a ti y entonces amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Haz tu obra en nosotros, Señor. Y si tu Espíritu nos muestra que hemos fallado gravemente este mandamiento, darnos convicción de pecado, darnos arrepentimiento de nuestro pecado y darnos, Señor, fe para ponerlo en solamente Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hágalo hoy, te lo ruego por amor a tu Hijo Cristo. Amén y amén.